Y bienvenidos nuevamente al Preuniversitario ABA de Apoyo Virtual para la Admisión de la Universidad de Antioquia. Vamos a trabajar la solución del reto de comprensión lectora del tema de textos académicos. Recordemos que teníamos esta lectura, que tenía una lectura pues de un nombre en particular. Ya desarrollamos seguramente el reto de la semana sobre este texto e identificamos qué tipo de texto era, ¿cierto? Que era un texto argumentativo, académico, y qué parte o qué función cumplía dentro del texto, siendo este apenas un fragmento. Vamos a intentar entonces solucionar esta pregunta de comprensión lectora, donde debemos identificar cuál es el tema, ¿cierto? Que se intenta desarrollar o que se quiere desarrollar o que se está dando el inicio para que se pueda desarrollar a lo largo del texto. Vamos entonces a volver un poco a esos primeros párrafos y vamos a mirar cómo comienza. Comienza hablando de la globalización, ¿cierto? Y comienza hablando que hay unas características que tienen que ver con la integración de las economías, con el crecimiento económico, cultural y político, que trae consigo, nuevamente aparece esta palabra, que va a ser la globalización, que es muy importante, ¿cierto? Pero que para poder cumplir con ella tenemos que desarrollar una serie de habilidades para poder mantenernos como competitivos. Ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que es lo que genera justamente que la globalización, ¿cierto? Que no sea una cosa de un solo territorio, sino que sea, digamos, como transversal y que ocurra pues como en todo el mundo. Vamos a ver que nos hablan de una serie de desafíos, también entonces vemos otra vez aquí la palabra de la globalización, que hay una serie de cambios económicos, comerciales, políticos, ¿cierto? Y que plantea, porque entonces empieza a hablar de que ya no estamos como en relaciones verticales sino horizontales, que hace que todo se vuelva plano y que ha originado también una serie de retos, ¿cierto? Retos que debemos enfrentar durante el siglo XXI. Retos, problemas y obstáculos, pero también una serie de oportunidades. Nuevamente nos habla de que debemos mantenernos competitivos y nos habla de algo que es ya como, entonces miren que era como lo que habíamos planteado al inicio, es como vamos de lo más general, y es que nos están planteando unas características del mundo actual, ¿cierto? Donde debemos tener en cuenta que hay unos procesos que son la globalización, debemos tener en cuenta que ya hay unas relaciones mucho más horizontales, donde todos estamos como con la misma oportunidad de entrar en ese mundo competitivo, ya no es una relación tan vertical y donde estamos cada vez como más relacionados, más interdependientes, como lo plantea el texto. ¿Qué dice después? Pues dice que debemos desarrollar una serie de habilidades para poder estar en esta globalización y para poder además cumplir con esos retos del siglo XXI. ¿Qué nos dice la OCDE? Que es como la referencia que utiliza el autor para respaldar esa serie de competencias que debemos cumplir. Pues nos dice que deberíamos plantearnos estas preguntas. ¿Será que los estudiantes están preparados para responder a esos retos? ¿Será que tienen la capacidad de comunicar, razonar, analizar sus ideas, de hacerlo eficazmente? ¿Y será que si ya han encontrado, digamos seguramente desde el momento de la escuela o de la educación superior, tienen como fijo en qué van a dedicar como sus vidas, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ellos son miembros productivos en la economía y la sociedad. Entonces, ¿en qué concluye? Miren que seguimos la misma estructura, vamos de lo general, estábamos hablando de globalización, estábamos hablando de retos del siglo XXI y llegamos a hacernos una serie de preguntas sobre la educación. Pero entonces nos dicen que en ese ámbito educativo debemos hacer mucho más énfasis en esas habilidades que son indispensables, como cuáles, como la lectura y la promoción. Aquí está la lectura, que es indudablemente, debido al impacto que produce, una de las habilidades indispensables hoy en día para responder a esa globalización y a esos retos del siglo XXI y a esos retos de la educación. Y además el desarrollo del pensamiento crítico para la formación académica y profesional. Solo así se podrán satisfacer los retos de la actualidad y del mañana, es decir, los retos del siglo XXI, los retos de la educación y los retos que nos está planteando la globalización.
En ese caso, chicos, y volviendo a las opciones de respuesta, ¿cuál será el tema que quiere desarrollar el autor? ¿Será que realmente le interesa hablar de la globalización? Y eso es el tema que él quiere desarrollar, y en este párrafo de introducción es el abrebocas a ese desarrollo del tema de la globalización. No, ¿cierto? La globalización es apenas un elemento que hace parte de ese tema que quiere desarrollar. ¿Serán acaso los retos del siglo XXI lo que le interesa al autor plantear en ese texto? Tampoco, porque cuando estamos hablando de los retos, estamos hablando de algo mucho más amplio. Es como si fuéramos a plantear una serie de ejemplificaciones o de casos de esos retos del siglo XXI. Y miren que no, también está planteado al principio como algo muy general, pero después ya nos plantean cuál va a ser el reto en particular, que va a ser uno solo, ¿cierto? ¿Será el tema de la educación? Podríamos decir que sí, pero podemos ser mucho más puntuales. Miren que en esa preocupación por la educación hay algo que es mucho más puntual, que va a ser la lectura, la importancia de la lectura y la importancia del pensamiento crítico. Entonces podríamos afirmar que esta, que es la opción correcta, ¿cierto? La B, está dentro de esta categoría, que es mucho más general, pero como la podemos hacer mucho más particular y podemos acercarnos mucho más a la particularidad del tema o de la hipótesis que quiere plantear el autor, entonces damos como respuesta correcta la B, ¿cierto? Que sería la lectura y el pensamiento crítico. Entonces, chicos, esta fue la solución del reto de la semana, estamos en la semana número 6 del tema de textos académicos, y pues espero que les haya ido muy bien en la resolución de este reto.